Deseo sexual que se aviva una vez que sus víctimas expiden su último aliento. Una mente fríamente calculadora, capaz de pasar por múltiples asesinatos que incluso terminarían en necrofilia sin ser atrapado o condenado por sus delitos tan fácilmente. Un pasado lleno de conflictos y una infancia predominantemente difícil por los problemas familiares. Todo eso fue tal vez una mezcla perfecta para dar nacimiento a un asesino que hoy en día es por mucho de los más afamados en la cultura general. Abramos el archivo de asesinos seriales para presentar al afamado monstruo de Milwaukee. Descubramos juntos la historia de Jeffrey Dahmer. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. ¡Hola, hola! ¡Hola, Joe! Otro episodio y abriendo con un tema que no hemos tocado y que ya era justo y necesario. Era justo y necesario porque el mundo entero está vuelto loco con este tópico en específico. Hablamos de asesinos seriales y dentro de los asesinos seriales uno de los más afamados, de los más hablados, temidos, odiados, tal vez. Pero yo recuerdo que en alguna ocasión Selma me contó que ni siquiera es el peor de los que ella conoce. Solo es el afamado, más no ni siquiera se acerca a lo peor. Entonces, atentos. Efectivamente, Joe. Ya nos tocaba un asesino serial. Creo que ya era necesario tocarlo. Y qué buen momento para aprovechar a Jeffrey Lionel Dahmer. Ahorita nos subimos al tren de la tendencia. Como muchos sabrán, está ahorita en uno de los top privilegiados de las series. ¿Por qué? Porque nos da a conocer un contexto de un asesino serial y fuera de eso, realmente los hechos que él estaba realizando. Creo que la gran mayoría ya que les gusta este género han de haber visto esta serie. Si no la han visto, córranle. La verdad es que es muy buena serie. Para obviamente a los que son amantes de los asesinos seriales. Y no me refiero a algo de amor, sino que realmente te llaman la atención. Es una muy buena oportunidad ver esta serie. Pero de todos modos, vamos a platicar un poco de Jeffrey Lionel Dahmer. Ese es un hobby que yo no comparto, así que misteriosas, misteriosos, tienen que saber que yo no comparto esa afición tan así ferviente de los asesinos seriales. Sin embargo, aquí tenemos a la experta, a la experta Selma, que a ella sí le gustan esos temas, y me dijo, Joana, sí, vete a la serie de Jeffrey, y yo sí lo voy a hacer. Bueno, llegué al tercer capítulo y dije, no more. Gracias. Me espero para Misteria y ya después continuaré con los siguientes capítulos. Pero deja de eso, Joe. Ajá. También vamos a ver no solamente la cuestión que se tocó en la serie. Aquí vamos a hablar de las teorías que surgen a partir de los hechos que realizó Jeffrey Dahmer. Y no solamente hablamos de una cuestión psiquiátrica, psicológica, que se le declaró como una persona que no tenía, digamos, alguna enfermedad mental en su momento en un juicio, pero también vámonos del lado ocultista, porque existen teorías al respecto de por qué actuaba de esa manera Jeffrey Dahmer. Entonces, si quieren conocer no solo el contexto de la vida, que muchos ahora ya saben, sino también el por qué el suceso de por qué lo realizaba, diversas teorías manifiestan e inclusive relatos del mismo Dahmer que pudieron llevarlo a realizar este tipo de acontecimientos. Así que si les interesa conocer un poquito más de esto fuera de lo de la serie, están en el lugar correcto. Sí, porque muchos solo tenemos el contexto general. Yo nada más vi el tercer capítulo y sí me suena eso del ocultismo porque, pequeñito spoiler, yo ahí, y me da mucho gusto hablar de esto porque ya hablé de esto en un podcast anterior, yo vi la Biblia satánica. Yo la vi ahí. Eso. Y dije, señor, y tiene mucho que ver. Señor. Y dije, salté y dije, ¿qué es eso? Es la Biblia satánica. Me puse toda loca, pero ya después
hasta el tercer capítulo menos no abordaron nada exactamente que tenga que ver con eso. Tal vez en el futuro se aborde o no lo sé, tendré que verla, pero aquí tenemos a Selma para que nos lo diga de una vez. Ya, Selma, lo necesito. ¿Qué tiene que ver la Biblia satánica con Jeffrey Dahmer? Dímelo. Pues vamos primero a platicar un poquito de quién era Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, conocido también como el caníbal de Milwaukee. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió asesinatos y desmembramientos de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de esos asesinatos involucraron la necrofilia, canibalismo y sus preservaciones permanentes de partes de cuerpo, generalmente torso y esqueleto. Si ustedes ya vieron un poco de Jeffrey Dahmer fue una persona que tenía no sé qué palabra decir al respecto. ¿Cuál? Pero una filia. Sí, parafilia. Así, exactamente. Sobre todo para realizar actos sexuales con los órganos de las personas que él asesinaba. Con los órganos. Y aparte los guardaba y se los comía. Entonces era una fascinación que él tenía. Pero ¿quién era Jeffrey Dahmer? En realidad Jeffrey Dahmer sí era un niño que, si bien no fue maltratado por sus padres, sí fue una persona carente de atención. El entorno familiar en el que creció Jeffrey Dahmer fue un padre ausente. ¿Por qué? Porque su padre se dedicaba a realizar trabajos en el área tanto química, y su madre era una persona que desde el momento en que nació Jeffrey Dahmer sufrió depresión postparto. Entonces sí. La señora todo el tiempo se encontraba con un cóctel de medicamentos. De eso sí me acuerdo. Se le considera, exactamente, la señora no le brindaba la atención, por lo cual Jeffrey Dahmer era un niño muy solitario. Se le consideró como en cierto aspecto antisocial, porque se consideraba que no tenía tantos amigos en la escuela y sus relaciones personales eran muy, muy, muy difícil de llevar a cabo. Algo bien interesante que teníamos que tocar en este tema de Jeffrey Dahmer, no sé si tú conozcas respecto a la tríada McDonald. No, cuéntanos. Bueno, la tríada McDonald's es parte de los acontecimientos que dicen que son las características que cuando es un niño pequeño, tú puedes darte cuenta si puede ser potencialmente peligroso para la sociedad cuando él crezca y convertirse en un asesino. No sé para dónde vamos. ¿Cuál es esta tríada McDonald's? Así, primero, el que se orine en la cama. Recurrentes pesadillas, ataques de ansiedad que producen que él se orine en la cama. La segunda es que tenga una madre que sea muy imponente, dominante en el hogar, con un padre ausente. Situación que sí se daba en el caso efectivamente de Jeffrey Dahmer. Su mamá era una persona con la cual vivía en un estado constante de ansiedad, depresión y dependencia a los fármacos, y la ausencia de su padre por el trabajo. A mí me cayó tan gorda la madre en los capítulos que vi, pero tan gorda que me cayó. De verdad. Sí. Y la verdad es que esta historia está muy relacionada y está muy, muy vinculada a lo que es la realidad. O sea, realmente sí hicieron una semblanza muy, muy similar. Y el último elemento es la poca empatía y el maltrato animal. Entonces son como banderitas rojas. Sí es cierto que en la actualidad han dicho que el que constituya una persona, estos tres elementos, no te garantiza que va a ser un asesino serial. Sí son focos de alerta para considerar que pueda ser altamente peligroso en la sociedad cuando llegue a la vida adulta. Entonces Jeffrey Dahmer contaba con estos tres elementos. Pregunta. Que pues diríamos, sí, tú. Profesora, una pregunta. En lo poquito que yo vi, porque no hice la tarea completa, ¿verdad? En lo poquito que yo vi, Jeffrey, lejos de maltratar, él con su padre ya buscaba animales muertos. Entonces ya hacían cosillas como meter el cuerpo en ácido, sacar los huesitos y cosillas así. Yo no sé si más adelante, porque profesora no hice la tarea completa, pero yo no sé si él sí maltrató en vida animalitos y eso ya se clasifica como, o simplemente era una fascinación por algo que ya estaba muerto y por explorar lo interno,
tienen los órganos y todo eso, más no, yo te hago daño hasta la muerte, si no ya estás muerto, experimento contigo. ¿Cómo estuvo? No, de hecho lo que sucede es que una forma de vincularse su padre de Jeffrey Dahmer con Dahmer, ahora sí que suena lo repetitivo, fue que a partir de ver animales que ya se encontraban fallecidos, enseñarle la taxidermia. Entonces fue una forma de generar un vínculo entre él y el niño, para así como tener la relación padre-hijo, debido a sus prolongados lapsos de ausencia y a la poca atención que le daba a su madre. Como tal, nunca realizaron estos actos a través de asesinar a un animal. Ellos lo recogían de la carretera y a partir de ahí su padre le empezó a enseñar este tipo de prácticas, más sin en cambio no le enseñó a realizar un asesinato como tal. Entonces, como tal, de niñez no cumple el maltrato animal, porque eso no es maltrato, es aprender taxidermia, que a lo mejor a la edad del niño pues no era como lo más ortodoxo, también el padre no joda, pero no como tal maltrato de animal. hecho, como tú lo dices ahorita, muchas personas dicen que o entró como en conflicto el hecho de decir si fue prudente o no fue prudente el enseñarle este tipo de actividades a la edad que tenía Dahmer, pero los psicólogos dicen que no estaba, hay como ciertos puntos de vista diferentes, que no era como malo que se lo enseñara porque al final era como una actividad. Muchos saben que en las escuelas, sobre todo en las de Estados Unidos, realizan mucho este tipo de actividades. Y eso no te define a que tú realices este tipo de actividades cuando eres más grande con un fin de dañar a las personas, por así decirlo. Y hay quienes dicen que para la edad de Dahmer no era prudente el haber realizado esto con el niño. Es un choque de ideas, más sin en cambio considero que esto ya venía dentro de tanto puede ser la enfermedad psiquiátrica de Dahmer o de los actos que él quisiera realizar. Te digo, aquí se abren dos vertientes, tanto del aspecto del ocultismo como del aspecto psiquiátrico o psicológico. Aunque se le diagnosticó con un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. O sea, no había manera de que Jeffrey Dahmer saliera de prisión. Pero pues podemos saber un poquito de las víctimas. Como ahora ya sabemos, fueron 17 víctimas las que él asesinó en diferentes circunstancias. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De esas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25th Street y otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Hollis, y su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Hubo un lapso donde los padres se separan de Jeffrey Dahmer y en ese lapso de tiempo su mamá decide abandonarlo. A pesar de que él ya contaba con una edad de 18 años, él le reclama a su madre de por qué no se va con ella. Los padres deciden separarse, divorciarse. Ella toma a su hermano menor y se lo lleva con ella. Y el señor decide irse con su nueva pareja a un hotel, por lo cual hubo un lapso de tiempo en el que Dahmer se quedó solo. Y es donde comete uno de sus primeros asesinatos. Hasta ahí vi, maestra, hasta ahí vi yo la serie. Ya después ya no supe nada. Efectivamente, el reclamo sí existe. Creo que fue uno de los momentos clave por los cuales Dahmer comenzó a realizar este tipo de acontecimientos. El vivir la soledad, y siento que ese fue el punto de declive donde pudo perder el miedo a matar. Porque al inicio estaba, pues yo lo vi cagadísimo de miedo, en plan de, no, ¿sabes? Como, bueno, tal vez fue la actuación, ¿no? Y porque pues Netflix puede exagerar las cosas como sea, pero yo no sé si en la vida real sintió el miedo y la desesperación de, chin, lo maté, y a lo mejor no fue a propósito, pero ya después como que empecé a gozar este sentimiento de quitar la vida. Pero ahí en la serie se veía el man mal,
destrozado, en plan de no, como no sabiendo ni para dónde esconder el cuerpo. De hecho, esa fue su primer víctima de Jeffrey. Ajá. Pero sin en cambio, anteriormente ya había pasado por su mente el haber o realizar este tipo de hechos. En las cintas de Jeffrey Dahmer, donde él platica qué acontecimientos sucedieron durante el primero y hasta el momento en que fue condenado en prisión, dice que había un corredor que le llamaba mucho la atención y que inclusive lo siguió. Sí. Que inclusive, la finalidad de eso era golpearlo, no matarlo y podérselo llevar. Lo que él quería era la sensación de dominación hacia sus presas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque él quería como controlarlos y simplemente que ellos siguieran sus indicaciones. Por eso la idea de tener como sus zombies que les siguieran sus órdenes. Eso era la realidad de Dahmer, lo que él quería. Por eso trataba de hacer la lobotomía, en muchas de sus víctimas lo intentó hacer, para que ellos jamás se fueran, debido a esta herida de la infancia que es el abandono. Sin en cambio, con el primer corredor no sucedió este tipo de acontecimiento. Nunca se pudo lograrlo hasta que fue el chico, exactamente, que le pidió que lo llevara a un concierto, lo invitó a su casa y lo asesinó. Quien fue su primer víctima, Stephen Hicks, de 18 años. ¡Qué fuerte! De ahí valió todo. Ahora ¿Él qué edad tenía? ¿Estaba igual jovencito o ya estaba más grande? Porque el chavo... Él tenía 18 años. Stephen Hicks tenía 18 años cuando... ¿Jeffrey estaba más grande que él? No, prácticamente era de la edad. Ok. C78, sí, 18 años exactamente. Otra cosa importante porque que noté Jeffrey nació. Es que fueron puros hombres porque pues Jeffrey era homosexual, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Sigue en prisión? ¿Está vivo? No, Jeffrey Dahmer falleció, pero bueno, quienes vieron la serie ya lo sabrán, pero ahí fue un momento cumbre, cuando él se da cuenta de que, 1, está en completo estado de soledad, 2, ausencia familiar, 3, descubre que él le gusta el aspecto homosexual. Sí. Ahí sí hablamos de un rasgo en el cual en la forma en la que realizaba sus asesinatos sí llevaba un protocolo. Él se iba a los bar gays, ahí digamos que cazaba sus presas, las drogaba, las llevaba a casa y cuando ahí pasaba el acontecimiento, había algo muy curioso, él disfrutaba mucho de ver la película de El Exorcista. El Exorcista, sí. Y había una escena, exactamente, donde él disfrutaba mucho como toda esta parte de que lo acompañaran. Inclusive le gustaba abrazar. Hubo un tiempo donde él inclusive robó un maniquí de un centro comercial y se lo llevó a su casa de la abuela para él como disfrutar el cuerpo masculino, porque él tenía ese gusto, ese deseo por el cuerpo o los rasgos. Se le llama antropométrico, que son todas las características físicas del hombre en cuanto a medidas, proporciones y todo. Entonces tenía esa fascinación por los hombres. Ok. Bueno, ahí el hecho él de que llevaba a sus casas y los asesinaba. El hecho de que sea homosexual no tiene nada que ver, eso no es ninguna enfermedad, de lo más normal que haya decidido ser homosexual. Lo que ya no está bien, es estar cazando tus preferencias sexuales para asesinarlas, ¿sabes? Asesinarlas y luego cometer necrofilia. Qué fuerte, Selma, síguenos contando. No. Qué terror. Sí, de hecho, muchas de sus víctimas pertenecían a varias minorías étnicas y 9 de ellas eran de raza negra, la mayoría de sus víctimas. Estas afirmaciones han sido respaldadas por estudios de varias especialistas forenses independientes sobre la selección de las víctimas. Lo curioso aquí es que todas tenían el tipo mismo cuerpo, por así decirlo, la misma morfología. Lo que tú dices. Entonces realmente no era como que exactamente, pero lo curioso es que no era como las únicas 2 víctimas blancas que tuvo fueron, creo que su primer y segundo asesinato. Después ya de ahí se fue a otras de otras etnias o razas, por así decirlo. Pero tenían una cierta simetría en el cuerpo. Ay, corríjame por lo cual en un inicio se consideró que era por aspecto racista. Bueno, ajá.
Ajá. Se consideraba que era racista, pero no, nunca fue racista en sí, le gustaba la forma del cuerpo. Para él, de hecho, decía que lo que él le llamaba era como la belleza de ellos, la atención. Es que las personas de piel negra, yo no sé si esto es cosa genética o qué pasa, sus cuerpos son más grandes, más fibrosos, más musculosos, o es mi imaginación. Porque yo soy de la idea de que ellos tienen mayor masa muscular y es como más fácil para ellos tener o a lo mejor es cosa loca mía, no tengo ni idea si eso es por genética, pero yo según tengo entendido que ellos tienen mayor masa muscular y pueden tener hasta más facilidad para, no sé, cuando eres fitness y trabajas el cuerpo. Entonces sí, como la idea del maniquí musculoso y esta simetría es más fácil encontrarla en este tipo de personas porque así vienen, es su genética, se ponen así súper ponchadotes, tronadotes, bien fuertotototes. Y esa es una sospecha que yo tengo. Pues era con como Jeffrey. Pues sí, podría ser una parte porque él mencionaba que no era una cuestión de racismo, sino porque era la atracción, o sea, el tipo de hombre que más le atraía a él. El cuerpo. Entonces, por ese aspecto podría ser. Lo curioso es que tuvo dentro de sus de sus víctimas, a 2 menores de edad. Entonces, realmente sí era como, no sé si Dahmer realmente simplemente al inicio comenzó a como querer subsanar su deseo de matar, o simplemente realmente sí era gente que le atraía. A muchos de ellos les decía que les iba a pagar, ¿no?, para que se tomaran fotografías. Sí, pero dentro de la víctima más pequeña tuvo 14 años. Ah, no, entonces no, ni de pedo. Jamie Doxtator. Esto no tiene nada que ver con los 21 de Estados Unidos, eso sí ya. Entonces, sí. No. Ok, sí. Sí, Ahora, vámonos, ahí es como a grandes rasgos lo que sucedía con Jeffrey Dahmer, una vez que los invitaba en el caso de su casa a realizar. Lo curioso, Joe, aquí, es que sí pudo ser Jeffrey Dahmer como analizar desde antes de realizar sus asesinatos, planear el lugar y todo premeditado. ¿Por qué? Porque el lugar donde él tenía su departamento era una zona muy poco concurrida por los agentes policíacos. Digamos que la mayoría de la gente era negra y lo curioso es que a él, o a mi punto de vista, por lo que se pudo ver, se le dieron muchos privilegios únicamente por ser blanco. Recordemos que en esa época era muy marcado el racismo y inclusive, aunque muchos vecinos se quejaban del comportamiento extraño por parte de Jeffrey Dahmer, nunca les hicieron caso simplemente por el hecho de ser personas negras. Por así lo mencionaban. Hasta siento feo yo mencionarlo como así, ¿no? Una persona, pero así lo manejaban en ese entonces. Creo que tuvo muchos privilegios, y hoy en día y si también, se les hubiera puesto un alto desde el momento número 1, se hubieran podido evitar muchas de las muertes por parte de Jeffrey Dahmer. Ay, qué giro tan pero ahí sí, ahora sí, si quieres, Joe, te voy a platicar qué hacía con sus víctimas. Hubo algunas de ellas que trató de hacerles una lobotomía, que tratar de meterles un taladro en la cabeza y después meterles un ácido a fin de dejarlos como en un estado de zombie. Lo que él no quería era que se fueran. Cuando él sentía el estado de abandono era cuando los mataba, los descuartizaba, los guardaba en su refrigerador. Él le gustaba devorarse, ahora sí que su corazón o sus órganos, y comérselos. Jeffrey realmente sí tenía un problema terrible, o sea, con el canibalismo. De hecho, una de sus frases más célebres, los cocinaba. Realmente él, inclusive algunas de sus víctimas les decía eso, que quería escuchar su corazón porque se los iba a comer. ¿Qué? O sea, no. Ok. Así que Jeffrey Dahmer, una de sus frases, que yo creo que ahí te va a encantar, Joe, porque él decía que lo que no le gustaban eran las personas tatuadas.
porque le daba un sabor diferente a la carne. Entonces le decía, si quieres evitar a un caníbal, ponte un tatuaje, así como come ajo. Si quieres evitar un vampiro, haz de cuenta que así se veía, como un personaje mitológico él. Todo el mundo a tatuarse, ya. Sí. Y él hacía referencia que porque los tatuajes le daban un sabor diferente a la carne. ¿Cómo crees? Inclusive se llegó a tomar la sangre de sus víctimas. Imagínate, hasta a qué nivel estaba este man. O sea, no, yo no lo sé, yo simplemente ácido. Con eso, yo sí diría, está enfermo. Me dejó mal lo del ácido, que te hagan el bollito y luego te inyectan el ácido y te quedas, ay no, eso fue lo más brutal. Ok. Sí, es como muy triste porque era como su necesidad de, ¿sabes qué? Por favor, no te vayas, aquí te quiero conmigo y voy a hacer lo que sea necesario, así dejarte estúpido a través de una lobotomía, a efecto de tenerte al lado mío. Imagínate su ausencia de cariño, su ausencia de atención, su ausencia de compañía, que era necesario tener a alguien en un estado o en una condición así, simplemente para mantenerlo al lado. Lo que él sí decía, que los mataba, pero que ellos no sufrían, porque al final los drogaba. Que por lo menos digamos que esa parte de su conciencia le quedaba como tranquila, porque él no iban a sufrir, por así decirlo, porque se encontraban en un estado de dopados. Una pregunta sobre eso. No sé, mantenía relaciones con estas personas sentimentales como varias semanas o tiempo antes de cometer eso, así cuando la gente se aburría de él y decía, ya no quiero nada contigo, entonces ya recurría a eso, o los casaba y esa misma noche, por decirlo así, o cometía el delito de drogarlos y hacer todo eso con ellos. No mantenía relaciones como sentimentales y ya después sentía el abandono. Y les voy a desmentir un poquito de la teoría de... Hay un capítulo en la serie que se llama Silencio, si no me equivoco, que marca la relación y ahí se los voy a echar abajo porque creo que es la única parte donde Netflix no... y yo lo descubrí por las mismas cintas de Netflix, que no se mantuvo esta relación como se vino manejando en la serie. Era uno de los personajes, déjame acuerdo bien del nombre. Selma tumbando ilusiones, Selma trayéndonos la verdad, a Misteria, en exclusiva. Atenti. Sí. Atenti. Es el chico sordomudo. El chico sordomudo del capítulo de Silencio, si no me equivoco, pero cuéntanos. Es Anton, creo que es Anton. Bueno, si me equivoqué en el nombre, discúlpenme, pero es que fueron muchos asesinatos y no. Bueno, en este capítulo, Jeffrey es una obra de arte, tengo que reconocer ese episodio, porque realmente al ser sordomudo, la conversación todo era a través de papel. Y anotaciones. Pero sin en cambio, ahí se maneja que tuvo una relación sentimental con él, por un lapso o periodo de tiempo. Yo decía, fue la oportunidad de tener algo bonito y lo echó a perder, ¿no? Porque era una persona que sí se quería quedar. Más sin en cambio en las cintas manejan que a este personaje fue a quien, o a esta víctima fue a quien se le hizo la lobotomía. Fue a uno de los cuales les taladró el cerebro y les echó el ácido. Como se excedió, digamos, no funcionó lo que él pretendía hacer, tuvo que descuartizarlo y meter la cabeza en el congelador y partes de su cuerpo en el refri. De hecho, también inclusive tenía un tipo tambo con ácido en el cual a veces metía los restos humanos con tal de deshacerse de ellos. Eso sí lo vi. Entonces, realmente sí es como complicado saber qué se encontraba en cada cosa, porque tenía un desastre total. Yo te lo que te decía, Joe, prácticamente Jeffrey fue un asesino serial, pero en el fondo yo siento que sí quería ser descubierto. O sea, como que llegó a un grado de decir, dejó tantos cabos sueltos. Dices, ¿cuál es el modo operandi? Sí, efectivamente, iba y cazaba a sus presas, las invitaba a su casa, las drogaba, los violaba, porque al estar drogados nosotros sabemos que si no hay voluntad
por parte de la otra persona, y menos en un estado de inconsciencia, se genera la violación. Él los violaba y los dominaba, y mientras lo violaba, no hagas avances sexuales, y mientras los violaba los estrangulaba. No hagas avances exactamente sexuales. Qué fuerte. Entonces los violaba, los estrangulaba y los destripaba. Entonces realmente ese era su modo operandi. O sea, no era como que salía 2, 3 citas y después ya. No, él era, vamos, nos divertimos, te drogo y yo hago lo que tengo que hacer contigo. Adiós, bye bye. Estoy sufriendo. Y es curioso porque es, o sea, no sé. Y ahí vamos a entrar ya a las teorías. Aquí vamos. De qué pudo haber. Aquí vamos a entrar a las teorías de por qué Jeffrey inclusive mantenía esqueletos, cráneos en su casa. Bueno, en una de las cintas Jeffrey Dahmer menciona, y nos vamos a ir al aspecto del ocultismo, que cuando él era niño, él se disfrazó de demonio, por así decirlo, y que sintió cierta fascinación por este personaje, le llamó demasiado la atención. Entonces, indirectamente, él siente que hizo como un tipo pacto, algún tipo de vínculo con Satanás. Por eso estaba la Biblia satánica en su casa. Él leía, por cierto, este tipo de Biblia satánica, y creo que entramos no directamente al satanismo que hablábamos la vez pasada, en el cual no daña a una persona, sino en un satanismo ya más adecuado a ¿cómo decir? A los cultos, a hacer ofrendas que no van vinculados al origen general del satanismo. Y si quieren conocer un poco al respecto, váyanse al tema del satanismo, donde explica las diferentes vertientes estalló. Entonces tenía su Biblia satánica, y él decía que de alguna u otra forma sentía que había hecho como un tipo pacto con este demonio o este ente. Curioso y contradictorio, porque esa Biblia satánica en ningún momento te dice que mates y disfrutes teniendo relaciones con los órganos de tus víctimas, pero para nada. Y si no, vayan al capítulo de satanismo y se van a dar cuenta sobre los preceptos y también los mandamientos satánicos. Y para nada es mata, viola, mete ácido en las cabezas y cómetelos, para nada. Entonces es contradictorio que manteniendo esa Biblia diga, ay, tuve un pacto con el diablo y ahora hago esto en su favor. Exactamente, sí, eso es y él lo veía de esa manera, que él tenía como ese vínculo. De hecho, manifestó que en ocasiones, pues como que por eso se le llamaba la atención ciertas partes de la película del Exorcista, porque sentía como esa conexión. Inclusive una vez estando en prisión, él realizó un dibujo, y en el cual Jeffrey Dahmer intentaba, uno de sus planes era tener un altar con 2 esqueletos en los lados laterales de dicho altar y con los cráneos sobre de él. Entonces, realmente sí sabemos que él tenía como cierta fascinación hacia el aspecto del satanismo, pero no directamente al que manejábamos en el capítulo. Como te digo, como tú lo dejaste ver claro, existían diferentes vertientes. Otra muy diferente es que realmente Jeffrey Dahmer sí era una persona con un problema mental, aunque no se le consideró así durante el proceso de su juicio. Entonces, no sé yo, pero es considerado que sí pudiera haber un aspecto tanto maligno, y hay muchas personas que en internet hablan de una y otra teoría. Creo que puede haber un poco de ambas. A veces tratas de agarrar rasgos de un lugar y de otro para justificar tus acciones. Tal vez. Y siento que era la manera en que él lo estaba haciendo. Y a propósito, tragiversar. ¿Sabes? Como una manera de rebelión. Todo ese conocimiento, tragiversarlo a su conveniencia para hacer una justificación de sus actos. Tomo un poco de todo y soy ritualista. Y ahora voy a matar de esta manera y lo voy a justificar. Entonces, no. No, mal. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que él sí reconoce que él no sentía como esa empatía por esas personas.
O sea, él sí decía, es que yo los mato y eso, y tengo esa fascinación y ese placer cuando empiezo a sentir sus órganos y tengo este deseo sexual cuando ya están muertos y tú dices, rayos, o sea, y que no tenga esa empatía o ese decir, chin, lastimé a las personas, las herí, sus familias. No, él no tenía ni rasgo, tenía una fortaleza en ese aspecto para decir, ay, me vale, ¿no? Así como a mí no me interesa. Aquí lo curioso es que ahora vámonos al aspecto psicológico, psiquiátrico. Sabemos que venía de una madre que realmente era una mamá con un trastorno pendeja. Bueno, sí, psiquiátrico. Bueno, que sí, realmente, pues yo sí soy de la idea que no tengas hijos si no tienes la capacidad de darles la atención y las necesidades que requiere cubrir esta persona. Grítalo, entonces, chica. Grítalo. Exactamente. Luego, el hecho de que pues era una persona fármacodependiente, de que tuviera estos trastornos de ansiedad, de depresión, y lo curioso es que también su papá, de Dahmer, él reconoce que tenía los mismos instintos de Dahmer, o sea, de querer matar, pero que él nunca los desarrolló, que siempre deseó o tuvo esas ganas de poder decir que se sentirá matar a alguien. ¡Plot twist! Completamente. ¿A dónde nos está llevando esta historia? Gran descubrimiento. ¡Qué horror! Esto es genético. ¡Caso cerrado! Exacto. Entonces, ese es como el aspecto de decir, bueno, viene de dos lados. Todos sabemos que las enfermedades mentales son hereditarias, tanto del aspecto de la madre como del padre de Dahmer. Hicieron más la herida de la infancia, más toda la violencia que vio, porque si bien no fue un niño maltratado, sí vivió en un hogar con violencia por las inmensas discusiones entre su padre y su madre. Hicieron una bomba completa, así, estallaron la cabeza de Dahmer y fue lo que lo llevó a querer tener el control de algo, ¿sabes? El querer tener algo por lo menos que sí dependiera de él, y que era a través de drogarlos, la vida de sus víctimas, poder violarlos y hacer lo que quisiera con ellos. Ay, no. Se los juro, gente, yo estoy como, no sé si han visto a la película de Monster Inc., a Sullivan, cuando cree que Boo está siendo aplastada por la máquina y se desmaya haciendo gestos. Estoy todo el capítulo en plan asqueada del modus operandi de este señor, que ni siquiera es capaz de justificar chido sus actos, y que mete de chile, mole y pozole, y que ni siquiera él se cree su propio discurso como para justificar sus actos atroces. Basta ya. Sí. Qué terror. Sí, fue muy triste porque cuando descubrieron, gracias a una de las últimas víctimas de Jeffrey Dahmer, a las cuales no llegó a asesinar, y quién fue el motivo que descubrieran, porque todo lo que había en su departamento fue cuando tú dices, hoy esto sí, no sé si considerarlo como un demonio o qué es esto, ¿no? Porque cuánta maldad debe de existir en una persona para querer hacer daño sin piedad a tantas víctimas. Y yo creo que si no hubiera pasado, o por lo menos este chico no se hubiera escapado, no sabemos cuántas personas más, hubiera matado. Si bien dicen que comenzó a los 18 años su primer asesinato, y pasaron entre el primero y segundo asesinato casi 9 años. O sea, digamos que del primer asesinato que ocurrió al siguiente fueron casi 9 años. De ahí en adelante los asesinatos ya fueron muy muy progresivos, porque del 88 al 91 se desarrollaron del 87 al 91 se desarrollaron los 16 asesinatos que siguieron. O sea, era uno tras otro. O sea, únicamente en el asesinato de Steve Hicks el 18 de junio de 1978, a partir de ahí él perdió el miedo a asesinar a una persona. Se detuvo por un tiempo. Cuando volvió a repetir estos acontecimientos con Steve Tomey, de 24 años, en el hotel de Milwaukee, fue cuando a partir de ahí él decidió, de aquí soy, yo disfruto lo que hago,
y vamos a darle. Entonces, si no hubieran detenido, ¿cuántas personas más hubiera matado? ¿Por qué considero que no es uno de los mejores asesinos serial y por qué considero que él sí quería ser descubierto? Porque no fue cuidadoso en el aspecto de evitar que fuera visto por terceras personas. O sea, siempre había testigos, no cubría el olor de que dejaba, por así decirlo, los restos de las víctimas, porque muchos de los vecinos se quejaban del fétido olor. Él decía que se descomponía su refrigerador y que debido a eso olía mal, ¿no? Pero todos sabemos que cuando una persona fallece, el olor es muy fétido. Entonces, imagínate él en una zona donde era departamentos y se podía ahora sí que tuberías o aires acondicionados dispersarse el olor. Y aparte su lugar realmente no era higiénico, o sea, no era un lugar a donde tú entraras y dijeras, bueno, llevo a mis víctimas, las víctimas creo que en cierto punto sí les daba desconfianza por cómo se encontraban las circunstancias y varias veces la policía estuvo cerca de su domicilio y él actuaba como si nada. El peligro de inclusive cuando lo cacharon. Y de irte con extraños. Cuidado. O sea, no era como que lo escondía, ¿me entiendes? Sí. O sea, tú por ejemplo veías, íbamos a tocar, porque de hecho John Gacy, el asesino, el payaso asesino, no sé si lo conozcas. Sí, a mí háblame de los así porque nombre no ubico, pero sí, ese man me da un terror. John ver las imágenes. Él, por ejemplo, él tuvo más asesinatos, él realizó, pero su modo operandi era igual minuciosamente un protocolo. Perro maldito, te lo juro, viejo. Pero él sí no dejaba evidencias. ¿Sabes? Era muy difícil que tú entras a su casa y todo perfecto, la familia perfecta, él está, ¿me entiendes? Y Jeffrey Dahmer no. A Jeffrey le valía realmente, ¿no? Desde mi punto de vista, como asesino serial, creo que su finalidad realmente solo sí era disfrutar lo que hacía, que era matarlos, desmembrarlos, violarlos y comérselos, a realmente hacer como el proceso que realiza el asesino serial como John Gacy. No sé cómo se llama ese güey, pero nada más me dices payaso y me acuerdo de ese maldito. No me sé ni la historia. Seguramente Selma traerá esa historia para Misteria en algún momento. El archivo de asesinos seriales traerá muchos asesinos. Ya Selma sabrá cuál será su selección y en qué orden. Pero, ay no, qué brutal y qué asco y qué maldito, te lo juro, lo odio. Bueno, cuando ¿sabes qué es lo curioso? Que justamente cuando entra a prisión Jeffrey Dahmer y le dan las cadenas perpetuas, lo meten a una zona de aislamiento. Entra a una penitenciaria de Milwaukee. La mayoría de los prisioneros eran personas de color. Y él era una persona como muy cínica. De hecho, muchas personas se volvieron fan de Jeffrey Dahmer, salieron cómics de Jeffrey Dahmer, se recibía cartas, dinero, solicitaban autógrafos de Jeffrey Dahmer, y era como que en vez de serse realmente lo que era un monstruo, lo hicieron como un tipo superhéroe de cómic. Inclusive las familias muchas veces tuvieron que demandar a las empresas o escritores que realizaban esto y que se beneficiaban a partir de lo que había hecho Jeffrey Dahmer. Y lo curioso es que él recibía un aislamiento particular y mucha protección de la policía por el tipo de asesino que era. Entonces, muchas de las víctimas o familiares de las víctimas, digo también víctimas porque los vecinos vivieron aterrorizados después de enterarse de con quién convivieron. Sí, al final imagínate. También fueron víctimas colaterales, si no fueron asesinados por él, porque digo, Jeffrey ya tenía el prototipo de lo que quería, pero todos los que eran su alrededor, pues también fueron víctimas de los acontecimientos, ¿no? Imagínate, sí, claro, dormir por las noches al lado de un asesino serial que está cortando en pedazos a alguien al lado de tu puerta. Claro, sí. Eso va a repercutir en la salud mental de cualquiera. Muchos querían que Jeffrey fuera asesinado. Y fíjate que aquí yo voy a repudiar esta teoría porque para mí, yo decía, oye, es que Jeffrey, maldito, ¿no? Porque hay que decir, Jeffrey era un hombre muy guapo,
por eso era tan fácil traer. Sí, era un hombre atractivo. La verdad es que Jeffrey era un hombre muy, muy atractivo y por eso era muy fácil conseguir a sus una víctimas. Imagen de este man, right now. En lo que Selma sigue comentando. Sí, de hecho, lo van a ver en la portada. En este momento voy a buscar. Era un hombre muy atractivo. Era fácil que trajera a sus víctimas. Él era una persona muy amable. Entonces, no tenía como por fuera una característica en la cual... ¡Ay, vieja, claro que no! ¿Qué es esto? Estoy viendo una imagen. Bueno, para la mayoría, sí, o sea, de hecho, muchas de las personas, a lo mejor para ti no es el prototipo de hombre, pero imagina, hay muchas personas que sí dicen, Jeffrey Dahmer es un hombre muy atractivo, y era tan atractivo que era fácil tener a sus presas. Entonces, para la época, bueno, es que a Joana le gustan los hombres vikingos. Bueno, Jeffrey era diferente, pero bueno, era atractivo para ese tiempo. Para muchas personas él era muy atractivo. Lo entiendo, pero entiendo que tal vez digas, pues está atractivo, pero en el momento en que sabes el tipo de actos que comete una persona, es que ni aunque sea Adonis en persona, vieja, aunque sea Adonis en persona. Pero ¿cómo lo ibas a saber tú? O sea, tú estás en una fiesta ligando, él viene... cumple con las características. Sí, en ese momento sí puede ser de gustos, pero ya cuando eres un fanático que quiere cartas y que le manda cartas, que porque está en la cárcel y el asesinato y bien loco, y dices, ay, es que eres guapo. Por ejemplo, la gente que se obsesionó con este man, Charles Manson, y que se ponía loquísima, o sea, ese man es como... o sea, no, para nada guapo. Que quiero creer que las personas piensan eso. Y aún así había gente loquísima por él. Y que incluso se sienten hasta atraídas por ese tipo de personas. Eso es una enfermedad, vieja. Eso es una enfermedad. Exacto, es lo que te iba a decir. Justamente, no sé si te acuerdas del caso de este chico de Monterrey que asesinó a la familia de su novia. El chico de ¿Te acuerdas de ese caso? No me acuerdo. Que eran dos niñitos, a los dos hermanitos, que mató a sus dos hermanitos de la novia. Bueno, este chico aquí tenía un club de fans. Él entró a prisión, fue condenado y la chica, inclusive estando preso, se contrajo nupcias con una persona. Ay, ¿cómo crees? Exacto, hasta dónde llega o sea, no puedes idealizar a una persona que está haciendo tanto daño, pero hay muchas personas que así lo ven y lo ven, en vez de como lo que es un asesino, lo ven como una figura super guau. Y cosas como Netflix se obsesionan y se vuelven fans. Seguramente avivan este estrellato del asesino y su fama, y que digan, y sobre todo si escogen un actor, el man que hace a Jeffrey, tal vez podría decirte, pues mira, no es mi prototipo, pero tampoco es un actor que digas, ¡qué feo! O sea, estás haciendo el prototipo, y yo he leído comentarios acerca de que el actor guapo y que bla bla bla, y que se emocionan las chicas y algunos chicos también porque está guapo el actor, pero fíjate que eso es lo que también está vivando la imagen del asesino a el super rockstar, ¿sabes? De hecho, el actor comentó y él habló y dijo, no idealicen a Jeffrey Dahmer. Gracias. O sea, no lo pongan como una estrella. Él lo mencionó. Lo último que quiero es que con mi actuación idolatren. Hay muchas personas que inclusive antes de la serie, porque este fenómeno se dio desde que Jeffrey estuvo en prisión, que se tatuó la cara de Jeffrey Dahmer. ¿Qué? O sea, te digo, hubo personas que se tatuaron, hubo personas que hicieron cómic, hubo personas que se hicieron como sus fans de él. Entonces ya es como una figura colectiva, lo idealizaron. Desconozco, te digo, incluso hasta en prisión pegando el micrófono aislado. Hostia. Ya sonó el microfonazo de la angustia. No, de verdad, me estoy retorciendo aquí. Y al aislarlo, en una de las cintas él comenta que él ya quería irse a población. ¿Por qué? Porque lo tenían en cuidado, bajo el resguardo de policías, en una habitación él solo. Y ¿sabes qué? Para mí ese era el mejor castigo para Dahmer. La soledad. La soledad. Él pidió que se le mandara a población, porque él ya no aguantaba estar solo. Sí. Él ya no aguantaba el vivir solo. El infierno. Y era el mejor caso. Mucha gente quería matarlo. El infierno.
infierno. Y quería porque le quería que le aplicaran lo que allá se le llama el pasillo de la muerte, ¿cómo se le llama? Cuando te hacen la inyección letal, sí, o algo así. Ajá. En Estados Unidos saben que hay zonas donde se puede aplicar la pena de muerte. Dentro de Milwaukee en ese entonces sí aplicaba. Pero entonces, por ser blanco no le hicieron nada, seguramente. Ya hasta me imagino ese desarrollo de la historia. Él fue condenado a la pena de muerte, y obviamente estaba aislado. Él sufrió mucho ese tiempo de aislamiento y soledad. Y fue entonces cuando ya. O sea, él dijo, yo no puedo con esto, por favor a mí mándenme a población. Su abogada le dijo, estás loco, hay mucha gente que tanto te ama como gente que te odia. Lo curioso aquí es que Dahmer, dentro de su estancia en la penitenciaria, decide vincularse con la religión. Decide vincularse, leer la Biblia, tratar de ver su corazón y dentro de su corazón, por así decirlo, abrir los ojos, encontrar un poco de amor, si quisieran decirlo, y es cuando justamente la teoría del ocultismo empieza a decir, tal vez sí se encontraba en un aspecto de posesión Jeffrey Dahmer, porque él de hecho pide, y a mí me dio mucho coraje, tengo que reconocer, quien no ha visto la serie, es súper mega spoiler, Jeffrey Dahmer solicita ser bautizado. Todos los que pertenecemos a una religión sabemos que el bautizo te libera de tus pecados. Jeffrey Dahmer estaba pidiendo ser bautizado para ser perdonado de todos los pecados que había realizado, o sea, de todos los asesinatos, desmembramientos, violaciones que había realizado a las 17 víctimas. Es lo que me retuerce la tripa de las religiones. Una vez más entramos en choque porque qué hipocresía decir... Sí, voy a entrar en choque contigo. Qué hipocresía decir, ay, sí, maté, lo que sea, y bautícenme, Diosito, por mi culpa, por mi gran culpa. Ah, soy iluminado, ya me perdonaron, me puedo ir en paz. Basta. Exacto, yo pensé lo mismo, yo pensé lo mismo. Yo dije, o sea, cuando yo vi esa parte donde dije... va a ser bautizado, yo sé que es el perdón de todos los pecados, me dio mucho coraje. O sea, de verdad dije, no puede ser que una persona que hizo tanto daño vaya a ser perdonado por todos sus pecados. Pero dije, yo no soy quien para juzgar. O sea, la verdad es que yo digo que, y siempre lo he dicho, el infierno está aquí, y Dahmer estaba pagando por todos y cada uno de los hechos que había acontecido a lo largo de su vida. Su vida había sido ya demasiado miserable, se encargó de hacerlo más miserable con los acontecimientos que realizó. Yo no soy quien para juzgar ni decidir. Ya se estaban haciendo cargo la ley por él. Y lo curioso es que el día del bautismo de Jeffrey Dahmer también fue el día que se aplicó la inyección letal a John Gacy, el payaso asesino. A ver, otra vez. En el momento en el que el día que Jeffrey Dahmer el día que bautizaron a Jeffrey Dahmer, no te puedo decir, en la serie lo marcan como si fuera en el mismo momento. Esto sí es un acontecimiento real. Esto sí, no les puedo decir la hora exacta, pero así, paréntesis, esto sí es un acontecimiento real. John Wayne Gacy, que es el payaso asesino, el otro asesino serial, fue condenado a la inyección letal, o sea, pena de muerte, el mismo día que fue bautizado Jeffrey Dahmer. Y te voy a decir algo, curiosamente, ese día hubo eclipse solar total. Ahora, las teorías conspirativas del ocultismo mencionan que efectivamente, o sea, todo ese aspecto de oscuridad se dio, o sea, la tríada perfecta: el bautismo, el asesinato y un eclipse de sol. ¡Oh! Total. Eso sí suena como para... ¿Cuántas posibilidades? O sea, yo sí quedé como en shock, porque dices, no manches, o sea, a lo mejor en una película de ciencia ficción te la compras. Habría sido épico que en lugar de la sentencia hubiera sido la muerte tal cual. El día de la inyección, más no el día de... O sea, sí es como, está anclado la muerte porque te estamos condenando, pero o sea, habría sido épico que habría sido el día en que le inyectaran. Ese es lo que habría estado como... Perfecto. Pero él no había sido condenado a pena de muerte, él solamente había tenido cadenas perpetuas. Pero si te das cuenta, puede ser la muerte de Dahmer, porque la muerte de Dahmer en el aspecto satanista, o por así decirlo si quieres, en el aspecto de maldad,
porque dicen que a partir de que Dahmer hizo lo del aspecto del bautismo, como persona había cambiado su comportamiento. ¿De verdad? Eso dicen los testigos. Eso es lo que dicen los testigos. No hubo tiempo suficiente porque posteriormente fue asesinado Jeffrey Dahmer por uno de sus compañeros de la penitenciaría. O sea que sí le hicieron caso de moverlo. Sí lo movieron con la gente. Sí, lo mandaron a población. Ajá. Con los demás. Ya realmente a él lo tenían en un lugar aislado por el alto grado de riesgo que implicaba para él estar con la comunidad. ¿Por qué? Porque lo iban a asesinar por todos los antecedentes que tenía. Entonces fue el 28 de noviembre de 1994 cuando Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión, con una barra de acero en el gimnasio de la penitenciaría mientras cumplían sus funciones o labores de limpieza. ¿De ascendencia afroamericana? Por favor, dime si sí, porque debe... Exactamente. Okay. Pero él justificó su acción, Christopher, a través de Dios. Él dijo, te bautizaste, pero no, Dios no te perdonó y te va a castigar. Entonces te digo, pero cabe señalar que Christopher sí venía con un antecedente psiquiátrico. O sea, él sí él ya tenía penas o sentencias establecidas en prisión, pero sí tenía como antecedentes de rasgos psiquiátricos y de violencia. Entonces, él no pudo con la información de todo lo que había hecho Dahmer, y fue la forma como decir, yo me voy a vengar porque la mayoría de tus víctimas fueron afroamericanos. Es que ese habría sido el discurso correcto. Por el daño a mi pero gente, él se justificó. Te mato. Y yo sé que nada justifica porque un asesinato es un asesinato, pero mucha gente me entiende en el sentimiento. Es más válido, al menos en mi mente, el discurso de porque mataste a mi gente, te doy tu merecido, es que por justicia divina te toca, y esta es la palabra de Dios. ¡Pum! Pues ahí está, Joe. Wow, esa fue la palabra de Christopher, y a esto fue lo que acabó con la vida de Jeffrey Dahmer. Entonces existen dos vertientes, porque después del asesinato de Jeffrey Dahmer se solicitó que se le hiciera una autopsia o estudio a la parte cerebral para ver realmente qué fue lo que había en el cerebro de Dahmer para realizar estos acontecimientos o estos asesinatos, pero sin en cambio su padre se negó a realizarlos. Creo que el realizarlos no hubiera cambiado absolutamente nada. Correcto. Porque los asesinatos ahí siguieron. Se fueron a juicio su madre de Dahmer y el padre de Dahmer para ver si se realizaba o no el estudio y la autopsia, a lo que se decretó que no, efectivamente no se iba a realizar. Se daba como punto final a lo que era la historia de Jeffrey Dahmer, y creo que fue prudente porque posiblemente sí hubiera salido que tenía algún trastorno o alguna enfermedad, o hubiera alguna deficiencia en el aspecto de sus lóbulos frontales, porque no generaba ni sentimiento ni empatía, y saben, muchos asesinos seriales tienen estos padecimientos de alguna carencia en alguno de estos lóbulos, por lo cual no generan el sentimiento de empatía. Posiblemente hubiera salido algo, sí creo que hubiera salido. Yo me voy más a un aspecto psiquiátrico, psicológico, pero creo que no hubiera cambiado absolutamente nada el resultado, porque las consecuencias ya habían estado ahí presentes. Pero el daño aún así, para la investigación, para fines prácticos, estadísticos y científicos, habría sido muy interesante. Lástima que estaba en manos de los generadores de este monstruo. Entonces, claro que no iba a ocurrir, porque estamos defendiendo nuestra sombra y no van a perturbarla más. O sea, ya perturbaron mi sombra más como ninguno, y ya no quiero que la toquen. Entonces, no iba a ocurrir. Y qué bueno que ese hombre ya no está en la faz de la tierra. ¿Y qué pasó con los padres? 31 años. ¿No se les dio? Pues no se les inculpó o algo, no sé, algo. No, porque tú no puedes pagar por los actos que realizó tu hijo. Cuando Jeffrey Dahmer realizó estos asesinatos, ya era una persona adulta. Sí, claro, adulta. Entonces, al final, es como decimos, nosotros estamos en una circunstancia, podemos, ahora sí, que caminar hacia atrás, hundirnos más, rascar hacia el suelo o decidir salir adelante. Jeffrey en este caso le afectó tanto ese tipo de vida
qué decidió asesinar, pero nadie lo obligó. O sea, sus padres no tenían, realmente no le pusieron el taladro, ni la droga, ni nada para que él realizara estos asesinatos. Sus padres no tenían por qué ser condenados por los actos que había realizado. Porque pues iban a ser asediados como los padres de un monstruo por siempre. Entonces... Mira, te voy a decir algo yo. Tú tienes un hijo y tu hijo sale con este tipo de situaciones. El Señor inclusive muchas veces dijo, pues está a disposición, ¿qué puedes hacer? ¿No? Yo coopero, yo doy, hablo lo que sea necesario. Al final es tu hijo. Es difícil, sabes que tienes que enfrentar las consecuencias legales, pero es tu hijo y vas a estar con él. O sea, entiendo esa parte. Hasta la fecha el Señor cuenta y relata y él ama a su hijo, ¿no? A pesar de que sabe que fue un monstruo. Por eso según te digo, no podemos juzgar mientras no... Cuánto apego, crueldad o cuánto sea tu sentido, porque hay gente que, pues aunque sea tu hijo, y si hay gente que ha demandado o que han mandado a la justicia a sus hijos, ¿no? Que les delatan porque eso no... Seguramente han habido casos en los que porque es correcto, ve y haz... Tienes tu condena, ¿no? Yo como padre no te quiero ni ver, bla, 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 me deslindo, bla, bla, bla. Según quién, es la manera en la que actuaríamos, pero... Y las circunstancias. Las circunstancias de tu núcleo familiar. Definitivamente, no toquen más mi sombra. Ya. Exactamente. Y los papás, por ejemplo, bueno, en especial el papá, pues él sentía culpable por el abandono que existió y que tuvo Dahmer durante su infancia y adolescencia. Entonces, el apoyo siempre lo tuvo por parte de su padre en ese aspecto. Ahí termina. Entonces, digamos que ahí está la historia de Jeffrey Dahmer. Ay, ustedes decidirán, ¿sería una posesión, un aspecto de culto satánico o nos vamos más a la psicología, a algo neurológico, a una enfermedad mental? Como siempre les digo, la última palabra es de ustedes. Nosotros solamente conocemos un poquito más de lo que a lo mejor muchos ya vieron en la serie, de lo que muchos ya conocieron, de lo que muchos ya se informaron. Hay demasiada información. Nosotros nos unimos a la tendencia Jeffrey Dahmer. No lo alabo, no considero que sea el mejor asesino serial, pero el mejor. Reconocer que es el mejor asesino serial. No los clasificaría como mejor o peor. Todos son asquerosamente horrendos. Pero yo entiendo tu en cuanto a su enfoque, función, tu enfoque. Ajá, el más peligroso, o el más capaz, o el más... Sí, entiendo tu enfoque. Minucioso. O el minucioso. Ajá, entiendo tu enfoque. Solo que sonó chusco. Te voy a decir un ejemplo. O el asesino del Zodíaco, que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta. ¿Ese man? O mana, según lo que corresponda, está cañón. O sea, cuando realmente hacen sus cosas. Hay niveles. Justamente sí estoy de acuerdo contigo. Este man no se dejó y ni sabemos si ya murió o qué carajos. Selma, necesitamos que nos traigas al asesino del Zodíaco. Necesitamos, pues tú sabes esta lista interminable. Selmita se va a encargar de traernos a esta lista interminable en el archivo de asesinos seriales. Hoy tocó a Jeffrey Dahmer, el afamado Jeffrey Dahmer. Por favor, no pongan en un pedestal a personas de este estilo, por más guapo que sea el actor. El mismo actor ya lo dijo, como nos comentó Selma. No pongan en un pedestal a este tipo de personas porque no son personas dignas de merecimiento, como si fueran de alabanza. De alabanza, exactamente, gracias por la palabra, de alabanza. Porque al final son asesinos, son personas que están haciendo cosas incorrectas. Aunque estén justificadas con Dios o con el diablo, un asesinato siempre va a ser un asesinato. Gente, no glorifiquen al mal. No lo glorifiquen. No. Solamente si es satanismo no teísta. Entonces ahí sí glorifíquenlo. Y aquí termina este episodio de Misteria. Ustedes decidirán, ya saben, la última palabra es de ustedes. Así que nos estaremos viendo en nuestro siguiente episodio. Regálenos por ahí un like, algún comentario, suscríbanse, pueden activar la campanita. Sigan en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden escuchar en Spotify. Y saludos a todos los que nos escuchan a nivel internacional. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya desde Alemania, desde Perú, Chile,
Argentina, Estados Unidos, México, por supuesto. También nos escuchan. Muchas gracias. Nos escuchan de Colombia también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y esperamos escucharnos una vez más en el siguiente episodio de Misteria. Hasta entonces, cuídense mucho. Gracias. Cuídense. Chao.